tal, amigos de Este No Es el Fin? Estamos en un podcast más con Raquel y tenemos hoy una invitada especial y estamos muy contentos de contar con ella. Raquel se las va a presentar, es una sorpresa para todos ustedes y de verdad de manteles largos. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar unos temas, la verdad, bien padres. Vamos a estar hablando de cómo superar una pérdida, cómo vivir un duelo. Y bueno, está con nosotros Liz. Muchas gracias por estar aquí. Liz es una persona con la que coincidí en la vida, pero yo sé que fue Dios el que lo quiso así porque tiene un testimonio de verdad sorprendente que vale la pena compartirlo con todos ustedes porque además está impactando a la sociedad de una manera padrísima. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Sigue Caminando. Así que bueno, pues sé muy bienvenida, Liz. Gracias por estar aquí. Platícanos un poquito de ti, de la fundación, cómo nace esta idea, todo. Ok. Sí, pues gracias por la invitación. En primer lugar, me siento muy privilegiada y honrada de estar aquí. Y bueno, seguir contando esta historia, que Dios es quien ha escrito esta historia. Soy presidenta efectivamente y fundadora de la Fundación Sigue Caminando. La fundación, bueno, nace por un testimonio personal, por un llamado, ¿no?, de Dios a mi vida, donde es una manera de canalizar la pérdida y de ayudar a otras personas. Esto fue a raíz de que hace 8 años perdí a mi hija aquí en Querétaro por una cuestión de feminicidio y fue un suceso que impactó a la sociedad queretana, tan es así que se hizo un caso como muy viral, ¿no? Ella era mi única hija, tenía 19 años, pero pues bueno, Dios se encargó de que se hiciera tanta la difusión del caso y bueno, en ese momento pues no entiende uno mucho las cosas, pero conforme han ido pasando los años, obviamente como que el rompecabezas va tomando ya su sentido. La fundación se dedica a ayudar a las personas que están en un proceso de pérdida, es decir, en un periodo de duelo. Y los ayudamos a pasar y a transitar ese proceso o los acompañamos de la manera que sea menos difícil, ¿no? Porque yo no puedo pasar el duelo por una persona, sino sí puedo ayudarla y acompañarla, ¿no? La esencia de la fundación es que a través de mi testimonio, a través de la fe, de lo que Dios ha hecho en mi vida, pueda ser de inspiración y de ánimo y decir, bueno, si ella lo pasó, ¿por qué yo no puedo también superarlo, ¿no? Si ella ya pasó este momento, esta prueba y ahora está bien, digo no al 100 porque la verdad es que esa pérdida es insustituible, pero es diferente cuando uno está acompañado, ¿no? Cuando hay alguien que te diga, oye, mira, lo mejor es que no te aísles, lo mejor es que lo hables, porque el duelo pasa por diferentes procesos, ¿no? Entonces la fundación fue creada para ayudar a las personas, acompañarlas, darles consolación y hay herramientas aparte en la fundación como tanatólogos, psicólogos, apoyo jurídico. Yo soy abogada, entonces también damos apoyo jurídico y también damos talleres ocupacionales para las personas. Sí, te quería preguntar, Liz, ¿y esta fundación es únicamente para personas que han sufrido un problema tan fuerte como el que tú viviste, como feminicidio o todo tipo de duelo? Todo tipo de duelo. Todos pasamos por duelos en nuestra vida, ya sea porque hemos perdido la salud, ya sea porque a lo mejor hemos cambiado de residencia, a lo mejor porque hemos quedado sin trabajo, a lo mejor porque ya estamos envejeciendo, ¿no? Y también es un duelo, ¿no? Nunca lo hubiera pensado que eso es un duelo, pero sí. Sí, es cierto. O a lo mejor hasta, bueno, porque perdemos una mascota, ¿no? Cualquier pérdida. Cualquier tipo de pérdida, ¿no? O a lo mejor hay alguien que padeció cáncer y ya se recuperó, pero ha sido mutilado en una parte de su cuerpo, por ejemplo, cáncer de mama, pues es una pérdida, ¿no? Qué interesante, o sea, todas esas ayudas se pueden ofrecer, porque yo hubiera pensado que
perder mi juventud, tendría yo que procesarla sola y a ver cómo le hago, pero es increíble conocer que en tu fundación, si yo me siento con este duelo de que hoy ya no soy joven, me estoy enfrentando a la vejez o no sé, que también necesitas ayuda, necesitas que alguien te acompañe en este proceso. Claro, y que también sea empático, porque muchas de las personas que están en el staff de la fundación, todos son voluntarios, no reciben un sueldo, pero tienen algo en común, que todos han pasado por alguna pérdida, o por suicidio, o por cáncer de mama, o por que ha fallecido un familiar o por alguna que están pasando una enfermedad. Entonces eso los convierte en empáticos con todos los dolientes que van llegando a nosotros. O sea, eso nos hace decir, sí te entiendo, ¿no? Hay veces que incluso en lo más sencillo, en un funeral, puede llegar una persona y decir, ay, te entiendo, pero no te entiende porque a lo mejor no ha pasado por ese proceso, ¿no? Es muy diferente que una persona que ya lo pasó. Y por ejemplo, Liz, en tu caso, que fue la pérdida, como tú lo comentas, de tu pequeña, ¿qué edad tenía? 19 años. 19. ¿Hace cuánto fue? Hace 8 años. Hace 8 años, híjoles. Yo no sé si eso, o sea, la verdad te admiro mucho cómo yo también nada más tengo un hijo, entonces es inevitable para mí no como espejearme en ti, ¿no? Y decir cómo lo logro. Y yo quisiera saber que tú nos platicaras qué herramientas usaste, cómo lo lograste, porque sé que el duelo tiene diferentes etapas. La negación, ¿cuáles son? No me acuerdo. La ira. La ira, luego viene la depresión, la aceptación y ya la última, la aceptación. Y ya la última, la aceptación, en donde lo conviertes en una victoria como tú, que lo trascendiste y ahora ayudas a otros, o mucha gente no sé qué les pasa, a lo mejor se quedan en alguna de las etapas, no sé. Sí. ¿Cómo son las herramientas? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, primero, Raquel, te voy a decir que el duelo no es lineal. O sea, sí están esas etapas del duelo, la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Pero no quiere decir que las vas a pasar o que todos las vamos a pasar de la misma forma. Okay. O que a lo mejor ya saliste de la negación y estás en la ira, ¿no? Pero de repente puedes regresar incluso a la depresión. O sea, tiene picos el duelo, ¿no? Hay veces que a mí me ha pasado que pueden pasar años, por ejemplo, el lunes era su cumpleaños, y entonces dices, bueno, ya pasaron 8 años, ¿no? La gente dice, ay, ya, cálmate, ya pasaron 8 años, pero no, o sea, al final vuelvo a tener un pico hacia abajo, ¿no? Hacia la tristeza, hacia la depresión, decir, wow, o sea, ahorita estaría yo festejando. Pero algo que sí les puedo decir que mi fe, el sostenerme de Dios fue lo que a mí me ayudó a decir, incluso hasta se escucha feo, pero pudo ser peor, aún pudo haber sido peor esa situación, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque pues yo veía, ella duró 38 días desaparecida, ¿no? Y entre las cosas que hicimos en el proceso de búsqueda yo me alineé con otras personas que estaban buscando a sus familiares aquí en Querétaro. Okay. Tristemente ya se volvió una normalidad la desaparición de personas, ¿no? Okay. Entonces había familiares que estaban buscando a su ser querido desde hace 10 años, ¿no? Y yo decía, yo llevo 38 días, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ellos vivir con esto? Y con la esperanza de encontrarlo, ¿no? Y en ese momento no puedes hacer un duelo, o si ellos están en un proceso de duelo. Alguien que no ha encontrado, por ejemplo, tú dices que, digamos, dentro de todo lo terrible que esto ha sido, pues la bendición fue que rápido la encontraron, ¿no? A estar 10 años, alguien que está esperando 10 años que aparezca, no logras hacer un duelo, sigues atorado en ese momento. ¿Cómo Exactamente, funciona? Sí, porque siguen con la esperanza de al final encontrar a su familiar, ¿no? Siguen en esa búsqueda incesante y no descansan, no tienen paz, ¿no? Entonces es una agonía día a día. Pero pues yo todo el tiempo la verdad es que me la pasaba yo orando, ¿no? O sea, orando a Dios. Oración es pero fundamental. 2, ayuné, ¿no? O sea, ayuné, y mi ayuno era no para que
para que Dios hiciera lo que yo quisiera, ¿no? Sino para que Él me dijera qué es lo que tenía que hacer, porque en ese proceso era una confusión, porque mucha gente viene, oye, y si se la llevó una trata de blancas, oye, y si a lo mejor tenía un novio y tú no sabías si se fue con esa persona, o sea, la gente en su afán, pues a lo mejor sí de ayudar, pero te va confundiendo más, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Hacia dónde voy? No, la policía estaba investigando, ¿no? Entonces dije, Señor, nada más me voy a agarrar de ti, es estar orando todo el tiempo. De hecho, en ese tiempo en mi página, si ven, había muchas publicaciones de que todo el tiempo yo compartía de la Biblia, ¿no? Y mucha gente me decía, oye, pero ¿cómo puedes estar escribiendo de Dios si ahorita estás pasando por ese proceso? Porque es lo único que me mantiene de pie, ¿no? La oración, el ayuno, el no dejar aún de hacer mi vida dentro de lo que cabe cotidiana. Okay. No abandonarme, o sea, no decirme voy a encerrar en mi recámara a llorar todo el día y ya, no, o sea, estaba haciendo a través de las personas de mi familia y personas que me aman, pues la búsqueda con ella en las fiscalías, no dejé de trabajar, todo el tiempo estuve yo trabajando, obviamente no estás al 100, ¿no? ¿Y hubo como empatía de la gente de tu trabajo o...? En una parte sí, en una parte sí, y entonces el tratar de hacer mi vida entre comillas, cotidiana, sin meterme a llorar, porque eso no me iba a solucionar el problema, y tratar de tener claridad en todo lo que hacía, no tomar decisiones precipitadas, porque nos puede ganar la emoción, ¿no? Pues yo no tengo ni la capacidad de buscar en todos lados, únicamente yo decía, Dios, tú sabes dónde está, ¿no? Confío en que tú la estás resguardando, y que sea tu voluntad, nada más dirígeme hacia dónde tengo que ir, ¿no? Porque tristemente la maldad también aparece, o sea, hubo muchas personas que nos extorsionaron, diciendo que la tenían. 38 días? No. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue? Pues nos hablaron, nos decían, oye, aquí la tengo, está conmigo, pero mira, si quieres que la suelte, tanto, ¿no? Tristemente caímos en una... Extorsión. Pero esto fue, perdóname, Liz, fue porque estaba muy viral el tema. Estaba muy viral. ¿Y cómo te contacta? Porque tú pusiste tu teléfono, claro. Sí, ese es error número 1. Ok. Cuando una persona está desaparecida, no poner ningún dato personal. Porque inmediatamente, por eso están las instituciones, las autoridades, que a través de ellas sean intermediarias para poder hacer... Incluso si es un secuestro, cualquier negociación, pero a través de la autoridad, no directamente contigo. Entonces, al poner mi número personal los primeros días, pues obviamente se vinieron una serie de estafas, ¿no? Que no caímos casi al final, pero ya al final cuando ya estábamos, pero bien desesperados. ¿Y por qué? Porque esta persona nos dijo muchísimas cosas de ella que coincidían. Pero lo que después nos dimos cuenta, después de que depositamos y que nunca nos las regresaron, es que él todo había sacado de las redes. ¿Cuánto le depositaste si no es indiscreción? Como 40,000 pesos. Digo, a lo mejor no es la gran cantidad, pero para nosotros, pues en ese momento... ¿No rastreó el número ni nada? Como nunca le dijimos nada a la policía, para efecto de que, porque nos tenían amenazados a mí y a quien era el papá de Josh, porque yo me divorcié cuando ya tenía 6 meses. Entonces, a los dos nos hablaron, nos dijeron, si dicen algo, entonces ya no la ven. Entonces caímos, ¿no? Entonces, por eso es tratar de tener la mayor claridad, tratar de tener dominio propio, tratar de también... que toda la familia esté comunicada para que no haya personas que puedan sorprender, ¿no? Que abusen del momento de la vulnerabilidad por la que puedas estar pasando en ese momento. Entonces, digamos que oraste, ayunaste y seguir con tu vida. Y de la mano con la autoridad. O sea, no pelearme con la autoridad, ¿no? O sea, muchas veces en nuestra desesperación podemos ir contra la autoridad y gritarle, o sea, al final es un trabajo conjunto, ¿no? Claro. Y la Biblia dice eso, ¿no? Que las autoridades las pone Dios y que debemos de respetar incluso la autoridad.
Entonces, en ese respeto con la autoridad hicimos un trabajo conjunto y eso también ayudó a facilitar mucho la comunicación y todas las diligencias que se tenían que hacer. Qué fortaleza, o sea, me impactas porque estar viviendo esta situación, yo, o sea, no, Dios mío, o sea, no, está demasiado fuerte, es demasiado fuerte la historia que nos cuentas porque, por supuesto, llegar a la fundación y decir, ay, traigo una pérdida de edad. Perdón, mi duelo es de la edad, o sea, con otra persona que, como tú, que viviste esto tan doloroso, pero lo que me impacta de ti es tu fortaleza emocional, espiritual, como dices, que tú pudiste recargarte en Dios o dejar en Él tu carga, porque ¿cómo te levantas a trabajar? O sea, ¿cómo? Esa parte, qué fuerte. ¿Tuviste amigas que te ayudaban, familiares que te decían, venga, vamos, levántate? Sí, una red de apoyo es muy importante. Mi familia obviamente todo el tiempo estuvo ahí. Mi familia espiritual, o sea, todas las personas de mi iglesia, también, o sea, nadie me dejaba, ¿no? O sea, siempre estuvieron ahí apoyando, orando, a dónde te llevamos, qué hacemos. Esa red de apoyo es muy, muy importante, ¿no? Y Pau, algo que te quiero decir, tú dices, bueno, ay, pues es que mi duelo es por la edad. Todos los duelos son importantes, Pau, todos tienen un significado, ningún duelo es menor que el otro. A lo mejor el mismo fue por feminicidio, pero el tuyo puede ser por la edad, y la edad al final sí es representativa porque vas perdiendo habilidades y capacidades, y ningún duelo es menor que el otro, todos los duelos son importantes. Sí, mira, ahora me entiendes. Oye, es que sí. Oye, Liz, y saliéndonos un poquitito así del script para ahondar un poquito y que también todos lo logren comprender. Digo, vamos a dar tus redes donde pueden encontrar tu video que está increíble y, bueno, más información. Pero para yo también poderme también identificar un día y bueno, y ver los pasos de tu duelo, ¿no? Un día ya no llega a la casa. Y ahí empiezas a pensar qué. Porque me imagino que el duelo empieza allí o empieza cuando ya te enteraste que dónde estaba o en qué momento empieza. Yo creo que el duelo empieza desde el momento en que ella ya no me contestó. Okay. O sea, desde ahí, desde que... Antes yo decía, ay, eso nada más eran las novelas, que sientes como mamá en tu corazón que algo está pasando, ¿no? Okay. Y platicándolo con una tanatóloga, porque aparte ahorita ya estoy estudiando también yo tanatología por toda esta situación, me decía, no, es que sí existe, o sea, cuando hay mucha vinculación entre las personas, entonces hay una sustancia química que desprenden que tú puedes sentir si la otra persona que tú amas o que está tan apegada a ti está pasando por algo. Sí, eso sí es cierto. A mí me pasa con mi hijo. ¿Sí? El otro día, no me acuerdo qué fue, que, bueno, incluso cuando nació, perdón, así breve, para apoquinar al tema, me desperté en la madrugada y se estaba ahogando. ¿Ves que hay un rollo de muerte de cuna? Sí. Se estaba asfixiando. Y me desperté, o sea, y van varias veces que le digo, o sea, yo le dije, o sea, no sé, se fue a algún lado y yo salí a buscarlo y me dice, mamá, ¿cómo sabías que me había pasado esto? No sé por qué. Yo sabía que no estabas bien en la casa de ese niño. Entonces fui por ti. ¿Sí me explicó? Sí, totalmente. Sí, existe esa conexión por una cuestión fisiológica, pero también existe una conexión espiritual muy fuerte, cuando hay mucho vínculo. Entonces yo sentí en la hora que ella desapareció. O sea, yo desde antes sabía que ese día algo le iba a pasar. O sea, ella se fue en la mañana, en la tarde. Ella trabajaba, ella estudiaba, era paramédico, hacía ejercicio, o sea, hacía 1000 cosas. Ese día no iba a ir a trabajar. Y en la mañana yo sentía una sensación horrible, ¿no? Entonces ella me dijo, mami, ¿me llevas al gimnasio? Y le dije, no me da tiempo, amor. Pero ni siquiera volteé a verla porque yo estaba metida en la computadora. Y entonces vino un pensamiento a mí, que ahora digo que fue el Espíritu Santo, ¿y si es la última vez que la vas a ver? Wow. Entonces, híjole, no saben con cuánto luché con eso. Claro, es parte del culpa, ¿no? Claro. ¿Y cómo superas eso? Yo tengo, o sea, sí, porque toda la vida te sigues preguntando ese momento o por qué no hice caso de mi instinto, ¿no? Mi hermano falleció, o sea, hablando del duelo, ¿no? Mi hermano falleció de cáncer
y yo hasta el último día, segundo de respiro de su vida, yo no quería aceptar que se iba a morir. Entonces, esa noche yo dije, voy a dormir aquí a su lado. O sea, yo me quería dormir en la cama. Él estaba aquí en la cama en su casa y aquí había muchísimo espacio. Yo quería dormir ahí. Pero no me dormí porque dije, no, ¿qué tal que lo lastimo? ¿Qué tal que algo? Entonces no dormí, ¿no? Con él. Y también yo nunca le dije, oye, sí te vas a morir, ¿no? O sea, yo siempre le dije, no, vas a vivir, vas a vivir. Y he cargado como esa ánimo, fe, esperanza que yo todo el tiempo le estuve inyectando de, no, claro que no te vas a morir, ni digas que te vas a morir, obvio no te vas a morir. O sea, yo todo el tiempo así como crazy. Y esa noche que no me dormí con él, o sea, la tengo en mi cargada aquí en mí, así como una espada, porque al día siguiente falleció. Dije, ¿por qué no dormí esa noche a su lado? Y fue un poco así de que no fuiste al gimnasio, no la llevaste. Sí, de que no la llevé, ¿no? Y que sabía que a lo mejor algo pasaba, pero eso se llama culpa. Pero la culpa no viene de Dios. Entonces, sí, la primera persona que tuve que pedir, que perdonar en este proceso fue a mí misma. Es bien complicado, ¿no? Entendiendo que Dios está en control de todo, Dios es soberano, ¿no? Sí. Y que por algo las cosas fueron así, pero no fue mi culpa, ¿no? Como igual, ¿no? O sea, podría haber sentido culpa de, ay, ¿por qué la dejé ir al gimnasio ese día? O por qué no estuve atenta de muchas cosas, ¿no? Pero la culpa no viene de Dios, ¿no? Entonces lo solté, dije, Liz, tienes que perdonarte. Y a la segunda persona que perdoné después de eso fue al asesino de ella, ¿no? Entonces es complicado, pero tienes que borrar ese pensamiento, porque pues Dios estuvo ahí, Él sabe por qué no te dormiste o no te dormiste con tu hermano, pero aún eso hubiera pasado, o sea, no hubiera cambiado el resultado, ¿no? Aún eso. Y son duelos que a veces son más difíciles, se pueden volver más crónicos. Por ejemplo, ahora en el COVID, muchas personas que no se pudieron, ¿no? O sea, despedir de su familiar, o las personas que tienen estos familiares desaparecidos de muchos años, se convierten en duelos crónicos, ¿no? Porque no hay un cuerpo, ¿no? No hay alguien que puedan despedir, no hay alguien que tenga la certeza que realmente ya no está, ¿no? Entonces, mi duelo empezó ahí, ¿no? Desde que me di cuenta de que ya a las 12 del día ya no me contestaba el teléfono. Y era muy raro. Y es la hora que coincide que se sube al coche de esta persona y automáticamente queda sin ningún tipo de comunicación. Y también a la hora que él declara que la mata, justamente a esa hora yo entro a su recámara y no puedo explicarles, me solté en llanto sabiendo que ya nunca le iba a volver a ver. Y coincide con la hora que él declara que pasó todo. Entonces es esa conexión. De madre, que solo es de las madres, la verdad. Y esta persona, saliéndonos un poco del tema, obvio, porque estamos hablando del duelo, pero era un conocido, o sea, sería interesante. Era un conocido. Que hablemos de sí, flags, ¿no? sí. Si quieren ahorita al final si lo comentamos, en el momento que me digan. Eso es muy importante, Pau, porque era una persona conocida desde hace 5 años atrás. Era una persona que era 10 años mayor que ella y era una persona que ya 5 años antes la había estado acosando. Entonces llegó un momento en que ya desapareció. Pensaron que ya había desaparecido. Desde ahí habría que también saber cómo actuar. O sea, a los 13 años más o menos de tu hija, o 14 por ahí. Sí, como a los 14 más o menos. La acosaba. Sí. ¿Alguna vez procedieron legalmente contra él con esto? No, nada más sí se le advirtió, ¿no? O sea, que se alejara de ella, que no era lo correcto que él estuviera dando mensajitos, ¿no? Siendo también él una persona 10 años mayor. Ahí paró el asunto, pero ya traía otros antecedentes y tiene otros antecedentes con otras chicas. Tristemente, pues para que las personas que están a su alrededor vieran que una persona pues, está calificada como psicópata, tuvo que costar la vida de mi hija, ¿no? Ay, qué fuerte. Entonces, sí es complicado, pero sí es importante tener muchas alertas que pude haber yo visto a lo mejor, y pues la historia sería otra, ¿no? Sí, o sea, tú, tu hija, o sea, todos estamos expuestos a una situación como esta y
¿qué debemos como poner atención? Por ejemplo, si yo estoy en una relación peligrosa, ¿qué tendría yo que fijarme? Saliéndonos del tema, amigos. Sí. Estamos está en el tema. Es súper importante. Mira, esta persona dice en su declaración que le invita a salir desde el mes de mayo. Incluso esta persona se mete a trabajar a espaldas de donde ella trabajaba para estarla vigilando, ¿no? O sea, tenía una obsesión con tu... Estaba obsesionado con ella. Pero tenemos que tener comunicación con nuestros hijos, ¿no? Yo me acuerdo que todavía 2 semanas antes yo vi su teléfono de ella, ¿no? Y clásico que traen contraseña, ¿no? Y le iba a decir, oye, déjame ver tu teléfono, ¿no? Porque a veces con tal de no invadir su privacidad, no estamos atentos de con quién se mensajean, con quién salen, qué hablan, ¿no? Y sí es importante, y más actualmente, ¿no? Donde tristemente estamos pasando una crisis de salud mental, ¿no? Hay más narcisismo. A veces tú puedes estar con una persona y está normal, pero esa persona es una persona peligrosa, ¿no? Entonces tienes que conocer bien a la persona, ¿no? Con la que te estás involucrando. Tienes que conocer a su familia, ¿no? También, o sea, dónde está su familia, dónde vive su familia, cómo trata a su familia. Todos esos son como alertitas, ¿no? Cómo es la comunicación con su familia, ¿no? ¿Pero esta persona era agresivo con tu hija? No, no era agresivo. ¿No era de que te zarandeo? No, era una persona, porque no, o sea, no tenían mucho contactos, ¿no? O sea, él nada más dice que la vigilaba y la invitó a salir desde mayo y ella acepta en diciembre. Pero ¿por qué acepta en diciembre? Porque obviamente le dijo lo que ella quería escuchar, ¿no? Estaba en la edad de, ay, quiero ser modelo y las fotos y todo. Y le dijo, bueno, pues te voy a tomar una sesión de fotos, tengo unos contactos en Televisa y entonces, y aparte te voy a pagar si te dejas que te tome las fotos. O sea, puras mentiras. Claro, pero supo decirle, o sea, la fue conociendo y supo decirle lo que en ese momento, en esa etapa, a ella le interesaba. Entonces, eso la hizo vulnerable. Entonces, eso hace que ella diga un sí a una cita donde, bueno, jamás regresó, ¿no? Wow. Esa fue la cita. Eso fue la cita. A lo mejor no era ni una cita, a lo mejor le dijo, te doy aventón o cualquier cosa, bueno. No, sí era una Sí se habían quedado cita, de ver. porque pues él refiere ahí que ya habían quedado de tener una sesión fotográfica y justamente, bueno, se la lleva a su casa y justamente, o sea, ya estaba planeado porque ese fin de semana su mamá se fue de viaje, él vivía solo con su mamá, se fue de viaje a Estados Unidos, entonces ya todo lo tenía súper planeado. Entonces, cuando una persona es peligrosa, te empieza a alejar de tus amistades, de tu familia, empieza a controlarte, a manipularte, empieza a tomar decisiones por ti. No necesitan ser a lo mejor o agresivos, porque a lo mejor esta persona la veían y socialmente era como aceptada, ¿no? Pues qué interesante, ¿no? Porque uno se va como sobre el que es agresivo, el que golpea, el que grita, da manotazos, pero puede ser también una persona... Sí, no, y justo estoy pensando como muchas cosas y muchas preguntas que tengo, volviendo un poquito al tema del duelo. Entonces te ocurre eso, ella nunca más te contesta, empieza la búsqueda, que tú dices, si no lo hubieras encontrado, se hubiera vuelto lo que se llama duelo crónico, porque, o sea, duelo crónico se refiere a alguien que no lo resuelve nunca. Exactamente. Ok, y esos que duelos... se queda en una sola etapa, ¿no? ¿Y esos duelos terminan o no se pueden superar? Sí terminan, pero siempre y cuando se acerque con especialistas para que los ayuden a cerrar ese duelo. Okay. Que tengan esas herramientas, ya sea un tanatólogo, ya sea un psicólogo, ya sea hasta un psiquiatra. Okay. O sea, hay personas en la fundación que hemos ayudado que necesitan un psiquiatra. ¿Por qué? Porque un psiquiatra ya puede medicar, porque a veces se trastorna el sueño, tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad, entonces ya tienen que ser medicados. Okay. Entonces, si no controlamos, si no contenemos, ¿no?, todas esas emociones,
pues a veces hasta terminan tomando su vida, las propias personas, en su desesperación. Entonces digamos que es muy importante que haya una conclusión de algún modo. Me recuerda mucho al caso de, yo fui en la escuela de la señora Isabel Wallace, no sé si la ubican. Yo fui alumna de, bueno, ella era la dueña y la directora, y justo su hijo sí lo secuestraron y ella no paró. Todos sus recursos fueron, bueno, creo que solita con sus recursos logró atrapar a los delincuentes. Fue una heroína grueso porque no lograba concluir ese duelo. ¿En qué momento, cómo fue ese momento en que tú dices, ya, lo cierro? O sea, en cuanto la encuentras, ¿fue después? ¿Cómo fue el momento en el que tú dices, ya me siento, pues, que lo acepté? Yo creo que fue ya después de aceptarlo, fue en el momento, porque esa fue una oración, o sea, todo el tiempo estuve ayunando y le decía, Señor, por favor, regrésame a mi hija, ¿no? Y hubo un momento en que me hizo entender que sí me la iba a regresar, pero no como yo quería. Entonces dije, está bien, regrésamela, ¿no? Viva o muerta, pero regrésamela, pero saber la certeza de dónde está, ¿no? O sea, porque yo me torturaba mentalmente en decir, ¿y si está con trata de blancas? Sí, y si no puede dormir, y si no come, y si tiene frío, y si tal. Donde ella se subió al carro, perdón, había cámaras, no había nada. Había una cámara de un salón de fiestas que estaba cercano, y bueno, pero nos tardamos un tiempo en poder, resolver la placa del auto para poder llegar a él. Ok. Pero el medio más efectivo que las autoridades nos ayudaron fue a través de los celulares. Okay. Los celulares tienen un email, el email, y bueno, digan, también esa es una medida preventiva. La fundación también da pláticas preventivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los celulares hay una aplicación para búsqueda de personas, o sea, para que tú sepas dónde está tu hijo y tu hijo tiene esa aplicación en el teléfono y tú la tienes y tú puedes ver dónde está tu hijo. Hay que bajarlo. Okay. Sí. Entonces, ella tenía iPhone, entonces todos los teléfonos tienen un email, el email es como un ADN. Y ese no se repite con ningún otro teléfono. Entonces coincidió que ese email daba las antenas donde habían encontrado el cuerpo de ella. Entonces el email de ella y el email de él, de sus teléfonos, coincidían en el lugar donde encontraron el cuerpo. Entonces eso fue un elemento clave para dar con quién había hecho. ¿Y por qué no fue más rápido? Híjole. ¿Cuáles fueron los errores? Digo, si ya tenían este rollo del celular, digamos que el móvil de este cuate no se deshizo de los celulares, sino que los dejó en el mismo lugar donde la última vez que estuvieron o algo así. Lo que pasa es que él traía su celular y al día siguiente, o sea, él la mata ese mismo día y al día siguiente que va a dejar el cuerpo lo abandona en la carretera. Okay. Traía el celular de ella porque lo iba a ir a aventar, lo fue a aventar a unas vías del tren para que se destruyera el teléfono, pero lo traía en ese momento. Por eso es que concuerda, ¿no? Pero es un poco tardado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por ejemplo, pedíamos en Telcel, a ver, dame la sábana de las llamadas que había. No, tiene que ser con un oficio y tarda 3 meses. Entonces, eso pues te entorpece. En rastrear, bueno, con todos los amigos estuvimos rastreando, estuvieron declarando. Sí la policía se llevó sus computadoras y estuvieron checando información, o sea, todo el proceso ante la autoridad sí lleva su tiempo, ¿no? Okay. A lo mejor en ese tiempo no había tanto avance en la policía cibernética como ahora lo hay. Después de lo de ella se abrió aquí una fiscalía especial de feminicidio que antes no había, ¿no? Entonces qué padre, porque ahora están como más especializados. A lo mejor hoy puede ser como más rápido, ¿no? Claro. Porque si es una agonía pues tanto tiempo, ¿no? ¿Tú levantaste alerta Amber? Sí, esa alerta Amber es federal, pero bueno, no, como que no ayuda muchísimo, que digamos, ¿no?
Pero el estar, o sea, el tener el contacto de los amigos de ella, de donde trabajaba, de las amistades cercanas, eso ayuda mucho, ¿no? O sea, es algo que yo tenía y con todos inmediatamente, oye, tú sabes algo, tú sabes algo, tú sabes algo. Bueno, pues nunca nos imaginamos que fuera una persona que ya teníamos mucho. Pero es importante tener los contactos de las amistades y de los papás, o sea, así tengan la edad que sean, ¿no? Sí, es importante. Claro. Entonces tu duelo empieza a partir de que encuentras a tu hija y ahí empiezas a vivir este proceso de... Yo creo que desde que desaparece mi papá, desde ahí empieza Y ya cuando la encuentras es... Ya cuando la encuentro, bueno, digo, descansas por una parte de decir, bueno, aquí está, pero aunque sabía que ahí estaba y todavía se tuvieron después que hacer como pruebas, como 2 meses estuvimos haciendo varias pruebas para ver si ella, yo jamás entré a verla, no quise. Hicimos pruebas de ADN, trajimos un médico, es el único médico en Ciudad Juárez que a través de una fórmula química sumerge los cuerpos y los cuerpos vuelven a tomar la textura de la piel. Incluso si tenía tatuajes, los tatuajes vuelven a recobrar su coloración y todo. Y es la forma que él inventó para muchas personas desaparecidas en Ciudad Juárez. Entonces, él vino aquí a Querétaro y yo no sabía que ella se había tatuado, sino 2 meses antes ella descubrió que se había tatuado y los tatuajes fueron una clave para, obviamente, identificar el cuerpo, ¿no? Entonces, todas esas investigaciones nos llevaron tiempo. Entonces, aún ahí no podía yo cerrar mi duelo porque seguían saliendo cosas, ¿no? Pero y en ese proceso vas enojándote, deprimiéndote, culpándote, todo, vas viviendo todas estas todo emociones. tipo de emociones, ¿no? La culpa, ¿no? Sí. El cuestionamiento, ¿no? El enojo, el ¿hay enojo? Sí, ¿O el claro. enojo viene después? Yo creo que ahí todavía el enojo, ¿no? Y todavía como su proceso duró apenas hace, ¿qué les diré? Medio año, se dictó sentencia. Entonces, durante el tiempo que estuve también en el proceso, pues no pude cerrar el duelo, ¿no? Okay. Porque era un proceso penal antiguo. O sea, unos meses después cambia el proceso y ahora es más rápido, ahora es oral. Pero mi proceso era antiguo, entonces estricto, casi los 8 años, sí. O sea, apenas hace 6 meses él entró a la cárcel. Entró, pero sin sentencia, como detenido. Estaba detenido, pero todavía no le dictaban sentencia. Apenas hace medio año dictaron sentencia. Bueno, no, tiene 1 año que se la dictaron. Y no estuve conforme con la sentencia, apelé y ahorita ya tiene la pena máxima. Pero ahí no puedes cerrar tu duelo porque sigues, ¿no? Sigues viviendo el proceso y luego ya estaba como cerrando mi duelo y en eso me piden que vaya a las audiencias donde él va a estar enfrente de mí. Eso te iba a preguntar, el proceso para perdonarlo. ¿Cómo es eso? Es complicado. Es un proceso que me ayudó mucho a mí a decir, ya, hasta aquí lo suelto. Okay. No fue inmediato, entendí que el perdón no es una emoción, es una decisión, okay, ¿no? Así lo marca la Biblia, ¿no? Si Jesús, si Dios fue capaz de perdonar todas nuestras ofensas, ¿quién soy yo para no perdonar? Sabía que en obediencia a Dios tenía que perdonarlo, ¿no? Pero no lo podía hacer de inmediato porque estaba pasando por esas etapas, ¿no? De por qué, de la depresión, del coraje, ¿no? Me di mi tiempo y orando todo el tiempo, Señor, ayúdame a perdonarlo, porque yo humanamente, en mi corazón, en mis sentimientos, yo no puedo, ¿no? Pero tú sí, o sea, tú ayúdame a perdonarlo, ayúdame que en el momento en que lo vuelva a ver, no sienta ya nada. Y lo que sentí, la verdad, fue mucha tristeza por él. Cuando lo vi, o sea, sentí tristeza. Dije, qué manera de acabar con su vida, ¿no? Ojalá Dios tenga gracia con él, ¿no? Porque el duelo de su mamá sigue. O sea, no es lo mismo ver a un hijo que ya partió, que ya falleció y que yo sé que está en la presencia del Señor, que un hijo que yo lo veo todo el tiempo atrás de unas rejas, que no sé si el día de mañana él amanezca. Pero yo quisiera saber qué es el primer paso, porque mucha gente
de pronto se le desaparece un hijo o un familiar o lo que sea, ¿cuál es el primer paso a seguir? Porque entiendo que hay muchos tropiezos en estos procesos. ¿Cuál tú recomiendas que es el primer paso a seguir para cuando alguien desaparece, por ejemplo? Sí, yo comentaba, Raquel, que es importante tener los contactos de nuestros hijos, ¿no? Ok. Entonces, la primera búsqueda es con los contactos cercanos, ¿no? Si ya hay muchos nos, ¿no? De que no sabemos, es más, pues sí dar aviso a la autoridad, inmediatamente a la autoridad local y tener en cuenta características, porque es lo primero que te dice la autoridad. ¿Cuáles son las características físicas que tiene la persona que estás buscando, ¿no? Yo en su momento, 2 meses antes, me di cuenta que ella se había hecho 3 tatuajes, ¿no? Pero si en ese momento, o sea, después tomó sentido, ¿no? Porque si en ese momento, pues me dicen, ¿tiene tatuajes? Pues yo le digo, no. ¿Y ella no te avisó de esos tatuajes? No me avisó de los tatuajes, se lo descubrí y le dije, bueno, platicamos, le dije, oye, yo no estoy de acuerdo porque lo hiciste sin mi permiso y demás. Y le dije, bueno, que no vuelva a suceder y demás. Cuando la iba a abrazar para decirle, bueno, ya pasó, me dijo, ay, mamá, no, espérame, no me abraces. Y yo, ¿por qué? Es que tengo 2 más. Y yo, no puede ser. Pero bueno, después eso tomó sentido porque claro, eso fue un parteaguas también para que la autoridad tuviera una señal de física también de ella, ¿no? Entonces, es tener los contactos, buscar con los contactos, estar al pendiente con quién van, los contactos de con quién salen. Si se va a hacer la búsqueda, avisar primero a la autoridad local y la autoridad también federal. Esto de la alerta Amber, pues es una autoridad federal. Ok, ¿y ese proceso cómo es? ¿Qué burocracias te encontraste? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Fue fácil todo el proceso de los...? No fue fácil porque obviamente tú cada día quieres que esté la autoridad sobre tu caso, ¿no? Okay, sí. Y entendí que la autoridad tiene 1000 casos, ¿no? Y que no le van a prestar la misma atención a mi caso. La ventaja que yo tuve, creo, es que soy abogada, ¿no? Uh-huh. Y que eso me hace ser como un poquito... tener más conocimiento de los manejos ante la autoridad. Uh-huh. Entonces, el no dejar de estar con la autoridad insistiendo cómo va mi carpeta, cómo va la investigación, no confiarnos en los tiempos que luego nos dice la autoridad, porque luego están tan abrumados con tantos que pueden dejar ahí el expediente pasar, ¿no? Claro. Estar insistentes con la persona. A mí me asignaron un comandante especial para el caso de ella y todo el tiempo yo le hablaba cómo va, qué avance hay, qué puedo hacer, cómo puedo ayudar. O sea, en lugar de enojarme con la autoridad, tratar de no obstaculizar su trabajo y decir cómo coadyuvo contigo, cómo unimos fuerzas, tú y yo, para hacer esto más fácil, porque no es el único caso que tienes. Okay. ¿Cómo yo te puedo ayudar, autoridad? ¿Qué otra información te puedo dar? Hasta la información más simple sirve, ¿no? Okay. Esa es una forma muy, muy práctica. Y la otra es no dar datos personales. O sea, yo luego subí a la red información personal, mi teléfono personal de mi familia. Le estoy buscando, obviamente, las personas que se dedican a delinquir, pues es un punto clave para poder sobornar, para poder extorsionar. Entonces, no dar datos personales. Tienen que ser los datos de la fiscalía y que la fiscalía sea intermediaria en tu proceso. Y tú, por ejemplo, como civil, ¿qué puedes hacer? Digo, además de publicar lo que en las redes... ¿hiciste alguna búsqueda personal, caravanas? Sí. ¿Qué hicieron? Bueno, mandamos sus fotografías, las pegamos en lugares públicos, ¿no? Okay. Y luego aparecieron muchas más fotografías, no sé de dónde, bueno, sé que Dios ahí las puso. Okay. Me uní con otras personas que estaban pasando por la misma situación de desaparecidos. Okay. Hicimos una caravana aquí en Querétaro, creo que es la única caravana que se ha dado aquí en Querétaro. Pero esa caravana no fue para ponernos en contra de la autoridad ni ir a gritarle a la autoridad, no, al contrario.
fue para orar, no solamente para Dios, para que ella apareciera, sino orar por toda la gente que estaba desaparecida. Entonces, no sé ni quién lo organizó, yo nada más llegué al lugar y ya había varios coches con la foto de mi hija pegada, ¿no? En los autos. Y personas que tenían familiares desaparecidos me dijeron, ¿puedo poner la foto de mi hija, de mi hijo? Por supuesto, ¿no? Entonces salimos en paz, sin arremeter con la autoridad, a hacer más público por lo que estábamos pasando. Y no falta que haya más personas que se conduelan o que digan, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces tomar la ayuda de las personas que, oye, ayúdame, no sé, en esta zona que tú estás ahí, pues a poner más fotos de ella o estar más a la expectativa por si ves una persona similar a ella. O sea, sí difundirlo, ¿no? Lo más posible. ¿Cómo llegaron a donde ella fue, pues al cuerpo? Bueno, una persona reportó que el cuerpo estaba ahí, y ya y también otras investigaciones que habían hecho, pero al encontrar el cuerpo y ver las características físicas que tenía el cuerpo, obviamente el cuerpo ya tenía abandonado casi 2 meses. Entonces, tristemente, parte de su rostro ya no estaba identificable, ¿no? Pero con todas las demás señas, pues la autoridad dijo, pues sí, es ella. Obviamente la autoridad te hace una prueba de ADN, ¿no? Desde que levantas tu denuncia. Antes se tenían que esperar 70 y tantas horas para que tú pudieras hacer tu denuncia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que o se van a la fiesta, o se van con el novio, se van con la novia, y la autoridad dice, bueno, en lugar de enfocarme en estos casos que a lo mejor no van a pasar a mayores, mejor no me desenfoco y atiendo lo que es importante, ¿no? Sí, ¿cómo hacer consciente a los jóvenes, ¿no? O sea, a las niñas, niños. O que hace el berrinche y que ya se fue. Que se van a la casa del amigo, o sea, no te desaparezcas, o sea, estás enojado, vete a otro lado y avisa, pero no hagas esto porque personas que verdaderamente lo necesitan, entorpece el berrinche de la niña o la fiesta de la niña. A mí esas cosas como me dan coraje, la verdad, cuando alguien me da pena, pero desaparecido, estás ayudando a buscar a esa desaparecida o desaparecido y resulta que estaba de fiesta. Oye, y no sé si quieras hablar de esto o no, pero ¿cuál fue el modus operandi de él? O sea, ¿se la llevó a su casa un tiempo? ¿La dejó? ¿Saben cómo fue el proceso de él? Según su declaración, él se la llevó ese mismo día que aborda el auto y empieza a tomarle la sesión de fotos. Obviamente ahí él abusa de ella, no una vez, varias veces, ¿no? La torturó, ¿no? O sea, porque todos los peritajes salen, pues, todas las cuestiones tan enfermas que el tipo hizo, y ese mismo día la mata. O sea, mismo día la mata y, pues, lo declara así sin ningún arrepentimiento, ¿no? O sea, él cuenta toda esta historia, así te lo cuenta, no a ti, pero lo declara, ¿no? Lo declara. Sí, y ese mismo día la mató, ¿no? Y fue y la enterró allá. Y ya el otro día fue y la abandonó ahí en la carretera, ¿no? Porque obviamente, pues, ¿qué iba a hacer él? Dice, ¿qué hacía yo con el cuerpo? ¿No? Gracias a Dios se le ocurrió la idea de irme a dejar a la puerta de la casa y doy gracias a Dios que no lo hizo. Y porque yo no sé qué hubiera hecho abrir la puerta de mi casa. ¿Él tenía planeado eso? Él tenía planeado eso. Su idea era, además de lastimarte a ti, o sea, con eso. No, deshacerse del cuerpo para no tener responsabilidad. Y porque al final después seguíamos buscándola, obviamente, en esos días. Y había amigos en común. Entonces, en reuniones en común donde la gente se unía. Y el tema de mesa era eso, estamos buscando a Dios. Y él estaba ahí como, fingiendo que la buscaba. Hay que buscarla, ¿no? Y seguía él compartiendo en sus redes, buscándola, ¿no? Como, pues si no supiera, ¿no? Después de que ya la había matado, incluso hizo fiesta en su casa después de que hizo eso, ¿no? O sea, entonces, totalmente desapegado. Sí, o sea, un psicópata. Los psicópatas no tienen emociones. Exacto. No tienen ningún tipo de emoción. Entonces, Oye, Liz, ¿y tú sabes no sé, si fue premeditado o fue algo que se le salió de control? no, fue premeditado.
Su idea fue matarla desde un inicio. Sí. Sí, sí. Y esperó los 6 meses. Planeó pues el lugar, obviamente su casa. Desde años atrás que la venía acosando, pues obviamente el tipo ya había generado en su corazón resentimiento, coraje, sed de venganza, ¿no? Porque no lo pelaba. Claro. O sea, y no es porque haya sido mi hija, ¿no? Pero si vemos físicamente a los dos, pues mi hija nada que ver con O sea, nunca le iba a hacer caso, ¿no?